tengan todos ustedes, hermanos locales, hermanos visitantes y todas aquellas personas que están con nosotros por primera vez en esta mañana. Le damos la bienvenida por estar adorando a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Antes de empezar con nuestro hermoso servicio, vamos a pedir a todos ustedes si tienen algún aparato celular, no se nos olvide apagarlo completamente para no interrumpir en medio de la cena del Señor o del servicio con el timbre del celular. Vamos a empezar a entonar dos hermosos cantos. Número 106, Cristo es mi dulce Salvador. Número 106. Himno número 106, Cristo es mi dulce Salvador. Si estamos listos, cantemos. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi pan, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él, consolador, amigo fiel, consolador, amigo fiel. Número 126, solo la sangre. Un canto más antes de participar de la cena del Señor. Mientras que entonamos, los hermanos que van a ministrar se van preparando aquí enfrente, por favor. Número 126, solo la sangre. Cantamos la primera estrofa varones, segunda estrofa mujeres, coro cantamos todos juntos. Número 126. Si estamos listos, cantemos. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón. solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial.
Buenos días, hermanos y hermanas. Si pueden abrir sus Biblias a Colosenses capítulo 3, versículo 18 y adelante. If you can please open your Bibles to Colossians chapter 3, verse 18 and so on. Colosenses capítulo 3, versículo 18 y adelante. Colossians chapter 3, verse 18 and on. Y dice, casadas estás sujetas a vuestros maridos, como convienen en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedecen a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no desesperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedece en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, haciéndolo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servéis. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. 18. Wives, submit to your own husbands, as it is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter towards them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Bondservants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleasures, but in sincerity of heart, fearing God. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. Amen. Vamos a dejarle tiempo al hermano Edifonso. Una vez más queremos dar las gracias a todos ustedes en esta mañana por acompañarnos en nuestra adoración a nuestro Padre Celestial. Once again, we are thankful to all of you who are here this morning and for coming together with us to be able to worship our Heavenly Father in spirit and in truth. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live, nuevamente le queremos dar la bienvenida a nuestra segunda hora. Queremos nuevamente recalcarles que aquí estamos para ayudarles concerniente a cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener, o si acaso nos quiere visitar. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Once again, we would like to direct ourselves to those of you that are viewing us through means of Facebook Live. We're so happy that you are with us in this second hour of worship. We want to emphasize that we are here to help you with any spiritual need that you might have in life. Also, we would like to invite you to come and visit with us. We are located at 4002 East Richardson Road in the city of Edinburgh, Texas. Los domingos por la mañana, hermanos, estamos estudiando concerniente a las parábolas, o más bien a las palabras de Jesucristo. Las parábolas en los domingos de la tarde. Estamos estudiando las palabras que nuestro Señor Jesucristo, o frases que nuestro Señor Jesucristo vino a comunicar mientras Él colgaba del madero. This morning, we're going to continue with our subject matter that we have been studying throughout Sundays in the month of February. And that is that we are studying the phrases or the words
that our Lord Jesus Christ pronounced while he was hanging at the cross. Ya hemos visto dos de ellas, frases que podemos nosotros ver aquí en la palabra del Señor. La primera de ellas miramos nosotros que fue la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también tenemos la segunda frase que hemos estudiado, la frase que encontramos en Lucas capítulo 23 y versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en esta ocasión quiero estudiar lo que miramos en el libro de Juan capítulo 19. This morning we want to continue studying the Word of God, and we want to continue studying the phrases that are found within the New Testament. We have already studied some of the phrases that Jesus Christ spoke while he was hanging at the cross. Number one, we studied the phrase where Jesus Christ proclaims, Father, forgive them because they do not know what they do. Second, we studied the phrase of Luke chapter 23 and verse 43, where we notice therein that Jesus Christ proclaims, Verily, verily, I say unto you that today you will be with me in paradise. This morning, I would like to invite you to open your Bibles to the book of John in verse 19 and verse 26, because therein is the phrase that we're going to look at this morning, or we're going to study this morning. Le invito para que abra sus Biblias al Evangelio según Juan, capítulo 19 y versículo 26, porque ahí se encuentra la frase que vamos a estar viendo, estudiando en esta mañana. Dice esta frase de la siguiente manera: y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y el versículo 27 dice la palabra de Dios, después dice al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. In verse 26, we notice now that the Word of God mentions the following. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then he said to the disciple, Behold thy mother. And from that hour the disciple took her unto his own. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Bendito y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da de poder presentarnos ante su trono para suplicarle por aquello lo cual nos apremia en este momento. Y esto es, eterno Dios, de que usted ayude a este servidor suyo para poder comunicar con sencillez, eterno Padre, el mensaje de estos versículos. Le ruego pues que esté con todos aquellos que habrán de escuchar en esta mañana, que así lo podamos entender, eterno Padre, sacar las lecciones o lección de estos versículos y tratar, aplicar en nuestra vida, eterno Padre, esas lecciones para que así podamos continuar tu camino conforme a tu santa voluntad. Te pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Heavenly Father, we are so thankful this morning for allowing us the privilege to come before thy throne and to ask you for those things that are before us at this time, Father. We ask that you will be with thy servant as I deliver your word, that I might do it in such a manner that all of us can understand, Father. And in doing so, I ask that once we come to a complete understanding of the words that you will communicate to us through your servant, that we will have the courage, Father, to be able to implement them in our life and to do those things that are necessary in order that our Christian walk continues to be according to thy will. It is this that we pray in the precious name of your Son, Jesus Christ. En nombre de Jesucristo. Amén.
En Juan capítulo 19, versículo 26, encontramos nosotros que aquí nuestro Señor Jesucristo está pronunciando otra frase nuevamente mientras que Él está colgando de la cruz. Y miramos nosotros que primeramente las palabras que Jesucristo se dirige a la madre de Él. Y después se dirige al discípulo amado de Jesucristo. Y es este menester que nosotros entendamos quiénes son las personas quienes están aquí en este círculo. Sabemos bien que Jesucristo es el que se está comunicando con estas personas. Pero quiero yo que entendamos lo que Jesucristo le está comunicando, no solamente a su madre, sino que a su discípulo amado. María, la madre de Jesús, según como los narra las Escrituras, en el resto de los libros sinópticos y aún también en el libro de Juan, encontramos nosotros que estaban bajo de la cruz mirando hacia arriba. Y después miramos nosotros que la narración de otros evangelios nos da a entender que como que se retiraron de la cruz, no sabemos qué tan lejos, sin embargo estaban en una distancia en donde María estaba mirando a su hijo ser crucificado, a su hijo que ya estaba para entregar su espíritu hacia Dios. María se presenta en la palabra del Señor como una virgen, en Mateo capítulo 1 y versículo 25. Una virgen que no tuvo relación con ningún varón, sino que vino, como dice Lucas, vino el Espíritu Santo sobre ella, y así pues ella engendró. Y miramos nosotros que Jesucristo viene a ser el hijo mayor de María, y que José, quien estaba casada con María, no vino a tener relaciones sexuales con María hasta que Jesucristo naciese. Y miramos todo esto en Mateo capítulo 1, versículo 25 en adelante. Esto quiere decir que Jesucristo fue el hijo mayor de José y de María. Y por lo tanto miramos nosotros que María, desde ese momento, cuando José la tomó como esposa, no fue virgen de ese momento en adelante, sino que en Mateo capítulo 13, versículo 55, encontramos nosotros que María tuvo más familia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 55, leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesucristo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Menciono este versículo para que entendamos nosotros que Jesucristo se está comunicando con su madre. Una madre que le vino a dar el calor, una madre que le vino a dar el cuidado, una madre que le vino a demostrar toda la ternura necesaria de parte de una madre a su hijo. Pero no continuó María siendo virgen, sino que ella tuvo más familia. Por lo tanto, miramos nosotros que aquí se descarta la idea de que María es una mujer que permaneció virgen después del nacimiento de Jesucristo. Esto es mentira. Segundo, descarta la idea de que María viene a ser la mediadora entre Jesucristo y la humanidad. Porque aquí miramos nosotros que en la palabra del Señor nos enseña que el único mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos enseña de eso. Y miro que es necesario que podamos entender esto en esta lección, para que no le demos a María la importancia, sino que le demos el respeto debido a ella como madre, así como Jesucristo se lo demuestra en este momento. Pero también tenemos nosotros a Juan, el discípulo amado. Whenever we study the phrase that we find in John chapter 9 and verse 26, we notice first of all, and I want to
touch bases, first of all, the conversation that is had between these three people that these verses are making reference to. First of all, we notice that this is Jesus Christ that is relating to the people he is speaking to from the cross. And second, we notice that the first phrase that we read is a phrase that Jesus Christ directs to his mother, Mary. Mary was a woman that was betrothed to Joseph. And therefore, betrothed to Joseph, the Holy Spirit came over her. And from that point on, we notice that Mary has a child. And we notice that that child was born. And we notice that that child was the firstborn of Mary, which we now know is Jesus Christ. And I say all of this because there is a false concept of Mary being a virgin woman. But whenever you look at Matthew chapter 13 and verse 55, we notice that Mary had other children. That verse clearly explains that. Therefore, we discard the idea that Mary is a virgin. Mary had a family. And second, I will also like to discard the idea of Mary being a mediator between humanity and Jesus Christ. There's only one mediator between humans or humanity and God, and that is Jesus Christ. According to 1 Timothy chapter 2 and verse 5, makes reference to that. Now, by saying this, I don't want to disrespect Mary for the work that she did and for the mother that she was to our Lord Jesus Christ. Mary demonstrated herself as a tender, loving mother, as a kind mother, as a caring mother, as a person that cared for her children. And this is very important because of what's happening at this particular time. But other than that, we notice that there is the beloved disciple, which is John. Este discípulo amado, quien es Juan, hermanos, sabemos bien que vino a ser hijo de Zebedeo y Salomé. Usted seguramente puede encontrar estos nombres en su Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando lee concerniente a la lista de los apóstoles. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 3 y Mateo capítulo 6, en donde se habla sobre la lista de los apóstoles, ahí va a encontrar Juan, que fue hermano de Jacobo. Jacobo, el cual el rey Herodes puso a muerte, en Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. La madre de Juan fue Salomé. Usted seguramente recuerda cuando esta mujer vino ante la presencia de Jesucristo y le rogó por sus hijos, de Juan y Jacobo, que uno se sentara a la diestra y el otro al otro lado. Pero lo que miramos nosotros, ¿verdad? Que estos personajes no es algo que no se menciona en el Nuevo Testamento, se mencionan. A estos dos hermanos, Juan y Jacobo, se les llaman hijos del trueno. Lucas capítulo 9, versículo 59 adelante. Porque ellos fueron hombres con un espíritu agresivo, fuerte. No tanto enojón, sino que un espíritu de celo, un espíritu de querer hacer las cosas por Dios. Y es interesante que cuando Jesucristo va y escoge a sus apóstoles, escoge a Simón, a Andrés, su hermano, y luego a Juan y a Jacobo. A estos cuatro los escoge primero. Y miramos nosotros que en estos cuatro hombres eran de un espíritu un poco agresivos, un espíritu fuerte. Bueno, digo esto para que lo tengan en su memoria, ¿verdad? Pero de este Juan es del cual está hablando. Y es interesante de que cuando Jesucristo, como toda cosa, hermanos, sabemos bien que dentro de la congregación se forma un núcleo, es decir, un grupo de hermanos y hermanas que constantemente andan juntos. En el círculo de los apóstoles miramos nosotros, ¿verdad?, que entre ellos también había un núcleo. Y este núcleo consistía de Jesucristo, de Pedro y de Juan. Usted seguramente va a leer, cuando lee los libros sinópticos y el libro de Juan, en donde Jesucristo, cuando iba
a tareas importantes, siempre llevaba con él a estos discípulos. Por ejemplo, cuando fue al monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17 y versículo 1, considere a quién Jesús invita para que vayan con él. A Pedro, a Juan y a Jacob. Y luego miramos nosotros que cuando Jesucristo va al monte para orar, en el monte Getsemaní, para orar conforme a qué es lo que iba a hacer. Jesucristo sabía bien lo que tenía que hacer, entregar su vida, ser crucificado, pero era una decisión importante y lleva con él, Mateo capítulo 26, lleva con él a Pedro, a Juan y a Jacobo. Los lleva. Y consecutivamente usted va a ver este escenario en donde Jesucristo lleva a estos discípulos. Unos discípulos en los cuales tenía confianza. Ahora, no me voy a meter en las razones en por qué, pero yo más o menos me sospecho en por qué Jesús los escogió a estas personas. Pero de este Juan es del cual estamos hablando. El Juan, quien viene a escribir el libro, el Evangelio según Juan, y que viene a escribir las tres cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Este es el Juan del cual estamos considerando, el discípulo amado. Y es interesante que cuando Juan escribe el Evangelio, miramos nosotros que Juan usa la frase el discípulo amado, pero nunca se viene a identificar a sí mismo con esa frase, sino que la usa discípulo amado. Pero sabemos que esta frase es una frase que se le viene a atribuir a Jesucristo. En Juan capítulo 13 miramos nosotros cuando se juntan en la cena, quién es el que está recostado al lado de Jesucristo. Solo que todo esto, hermanos, es interesante porque tenemos una escena en donde Jesucristo se está dirigiendo a dos personas que Él tanto amaba. A dos personas que Él tanto amaba y que Él quería que se cuidaran uno al otro. Second, whenever we look at the conversation that's going on here between these people, we notice that it is Jesus Christ that is speaking. Second, we notice that it's Mary. But third, we notice that it is the disciple, the beloved disciple. And although it does not mention his name, we know for a fact that it is John. It is John, the brother of Jacob. You will find these in the list of the apostles that we find in Matthew chapter 10, Mark chapter 3, and Luke chapter 6. We notice that these disciples were disciples that belonged to a family of fishermen. We notice that his mom was the one that comes to Jesus in Matthew chapter 20 and begs Jesus that both of them sit on their side, on his side. So we notice who this disciple or beloved disciple is making reference to. And it's interesting because whenever we look at scriptures, we notice that in Jesus' circle of the apostles, there is a nucleus, that is a small group of people that were always together. And when you consider this, you will notice that it was Peter, John, and Jacob. Matthew chapter 17, verse 1, Peter, John, and Jacob. Matthew chapter 26, Peter, John, and Jacob. And on goes the list. And these were people that associated together. Now, why did Jesus choose to be around these people? I really don't know. But I have my suspicion on why, but that will be another lesson. But for now, we notice that this is John, the beloved disciple of Jesus Christ. So once we establish this, what is the lesson that Jesus Christ is trying to relate to us as we read these two verses? Al establecer esto, hermanos, entonces, ¿cuál es la lección que Jesucristo nos está enseñando a nosotros al leer estos versículos?
Número uno. Miramos nosotros que para este tiempo, es interesante que para este tiempo la ausencia de José se puede ver. Segundo, la ausencia de los hermanos de Jesucristo se puede ver también. No se mencionan en las Sagradas Escrituras. Aún también miramos nosotros que en la historia secular no hay suficiente evidencias concerniente a los hermanos de Jesús. Ahora sabemos bien que Jacobo, Santiago, del cual nos habla la palabra del Señor y cual fue un pilar en la iglesia de Jerusalén, tampoco no se menciona aquí. Pero el punto que quiero aclarar es este. Jesús, como hijo mayor de María, estaba preocupado, estaba colgado del madero y estaba preocupado por la necesidad de su pobre hermana. De su pobre madre. Miramos nosotros que Jesucristo se está preocupando por su madre. Muchas de las veces me ha tocado yo estar en presencia de gente que ya están pues cerca de expirar, cerca de morir. Y una de las cosas que he notado, ¿verdad?, que se me dice a mí y que me han encargado, la familia. Hace tiempo atrás tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de conocer a una pareja allí en Corpus, el hermano Eduardo y su esposa Cristina. Y este hermano nos agarró tanta confianza de que se comunicaba con nosotros, estaba en el servicio militar y lo mandaban para diferentes lugares. El último lugar fue España y de allá comunicaba con nosotros. Pero de allá él me llama y me dice que va a ser movido para San Diego, California. Y me invita para que vaya. Mi esposa y yo no sabíamos qué es lo que estaba pasando, pero tocó que él ya no tenía mucho tiempo de vida. Y nos quería para hablar con nosotros, y lo que me dijo a mí, dijo, te encargo a mi esposa y a mi familia. Solo que es algo que cuando estamos listos para morir, esto está en nuestra mente, esto está en nuestro ser, que el cuidado de nuestra familia, ¿quién se va a preocupar por mi esposa? ¿Quién se va a preocupar por mis hijos? ¿Quién se va a preocupar por etcétera? Y Jesucristo aquí está demostrando ese lado de esta humanidad. Y miramos nosotros que se está preocupando por su madre y se la encarga a su discípulo amado, quien es Juan. Y desde ese momento Juan la tomó y la cuidó hasta el día que murió. Nosotros hoy día vivimos en una generación en donde muy poco se ve esto. Incluso la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 11, versículo 30, lo siguiente. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice la palabra del Señor, el fruto, Proverbios capítulo 11, versículo 30. Perdón, no era ese texto. Bueno, se me fue pero el texto que andaba buscando, hermanos, lo voy a citar de memoria. Vendrá generación en que maldicerán a su padre y menospreciarán a su madre. Es lo que dice el texto. Vendrá generación en donde maldicerán a su padre y menospreciarán a su madre. Está hablando la palabra del Señor concerniente a un tiempo en donde los hijos iban a demostrar este tipo de actitud. Y al leer este pasaje me pongo yo a pensar, ¿será este tiempo el tiempo del cual se está refiriendo la palabra del Señor? Porque en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 1 adelante, considere pues lo que dice la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 2, del 1 al 2, bueno, de 1 adelante dice eso.
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo se está refiriendo a los postreros días. Los postreros días a los cuales se está refiriendo son los días en los cuales usted y yo estamos viviendo, de acuerdo a la palabra del Señor. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Noten de lo que dice la Sagrada Escritura concerniente a los hijos, que iban a ser unos hijos desobedientes, unos hijos ingratos, unos hijos impíos hacia los padres. Yo no sé de usted, hermanos, pero más y más vemos nosotros este tipo de actitud entre la familia hoy en día. Hijos que desobedecen a sus padres. Y claro, ¿verdad? Que no voy a poner ejemplos porque ejemplos ya los conocemos. Los ejemplos de la antigüedad. Yo recuerdo cuando nuestros padres únicamente con la mirada únicamente nos decían cosas que nosotros entendíamos que vale más que exista el respeto. Y hoy en día no se ve eso. Pero miramos nosotros que esta es la lección que enseña este versículo, que debe de haber más respeto, más cuidado a nuestros padres. Es interesante de que cuando el Señor saca al pueblo de esclavitud, de la esclavitud egipcia, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, lo que nosotros consideramos hoy en día como los 10 mandamientos, ahí tenemos escrito, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 y versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. Y la palabra honra ahí es una palabra hebrea, bueno, se transmite al griego en Efesios, ¿verdad? Una palabra hebrea la cual, según los lexicógrafos, nos dan a entender que es una palabra que se refiere a riquezas, multiplicación, prosperidad. La encontramos traducida riquezas en Génesis capítulo 13 y versículo 2. Prosperidad en otros textos bíblicos. Y simplemente esto es lo siguiente, de que cuando nosotros como hijos debemos de entender que con la prosperidad, con la multiplicación, con las riquezas que recibimos de parte de Dios, nosotros debemos de cuidar y proteger a nuestros padres. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y miramos nosotros que esto es lo mismo que se viene a declarar en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo le dirige este pensamiento, este concepto bíblico concerniente a las viudas, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, nota lo que dice. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda estos primero a ser piadosos para que con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es lo bueno y agradable delante de Dios? Dice la recompensa de los hijos a su padre. Y es interesante que esta palabra recompensa quiere decir y significa lo mismo de lo cual está hablando Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es decir, nosotros debemos de tener cuidado de nuestros padres. Solo que esta es la primera lección que consideramos nosotros aquí en Juan capítulo 19, versículo 26. Jesucristo seguramente era el que estaba cuidando a su madre, porque no sabemos nada de José. No sabemos nada de los demás hermanos, pero Jesús era el que estaba cuidando a María. Y por lo tanto, ahora que Él ve que tiene que retirarse de la humanidad para poder
transferirse a la siguiente etapa que Jesús ahora va a tener, de ser un mediador entre la humanidad y Dios, porque ahora, después de que Él muera, después de que Él resucite, ya no va a tener esa capacidad, sino que ahora va a ser un mediador, va a estar a la diestra del Padre y por lo tanto quiere que María, su madre, viva una vida de confortabilidad, una vida buena y por lo tanto lo encomienda al discípulo amado. Pero esto, ¿qué es lo que quiere decir para nosotros como hijos? Que tenemos que tener cuidado de nuestros padres, que tenemos que cuidarlos. Y hoy en día se ve todo esto al revés, hermanos. Hoy en día los hijos son los que vienen a la casa a vivir con los padres y los padres son los que están pagando todo, los padres son los que están dando todo y algunos de ellos ya están retirados y se le carga todo a los padres cuando ya llega un tiempo cuando ya no podemos, aunque quieramos con toda el alma, aunque quieramos ayudar a nuestros hijos, ya no podemos porque no tenemos la capacidad, no tenemos la manera, sino que ya estamos pues desgastándonos en cuerpo y en todo. Y debe ser al revés en cuidar a uno. Whenever we look at John chapter 19 and verse 26, there are some lessons to be learned, and I see that I only have time for this one. But one of the lessons that we learn from John chapter 19 and verse 26 is concerning the care of our parents. You know, one of the things that we notice from this text is that we notice that Joseph is nowhere to be found. We notice that the kids are nowhere to be found. So it relates to us that Jesus Christ was the caregiver. Jesus Christ was the one taking care of his mom. And rightly so, he was the firstborn. And we see this from the cross that Jesus Christ is trying to relate to John that he is no longer going to be in that position to help his mother. You know, after Jesus Christ dies, he is resurrected, but he now comes into a different facet. He is now going to be the mediator of humanity and God. He is now going to sit at the right hand of God, and he will have different things to do now. And he no longer will have the opportunity to care for his mom. But you know, there is a verse in the Old Testament that relates to us that there will be a generation which will do wrong to their parents. They will disrespect them. They will not treat them as the way that they should be treated. And it made me think that maybe it is making reference to our generation. Because whenever we go to 2 Timothy chapter 3 and verses 1 and 2, notice what the Apostle Paul is making reference there concerning of disobedience children. Children that are going to disrespect their parents. Children that are not going to treat their parents the way that they should be treated. And lately we see a lot of this. And it should not be so. Children need to understand that they need to honor their parents. This is one of the commandments found in the Ten Commandments in Exodus chapter 20 and verse 12. When you read that, it says that children need to honor their parents. And it is a commandment with a promise. It is repeated by the Apostle Paul in Ephesians chapter 6 and verse 4. Or verse 2, I'm sorry. So we notice that this is a commandment that's given to the children, with children. But nowadays, we don't see this. Nowadays, and more, we see the children being taken care by their parents. Now that life is getting tough, we see children coming back to their parents, and they're living with their parents. And we as parents, we're reaching a point of being the age of getting old. We no longer can work the way we used to work. We no longer are getting the money that we used to get. We no longer have the strength that we used to have. We no longer can do many things, and therefore
children are not considerate of that. They pile more and more upon the parents. And we as parents are never going to say no. We're never going to say no. But children don't get it. They don't understand that it is the responsibility of them to take care of their parents. 1 Timothy chapter 5 and verse 4 makes reference to that. The children and the grandkids are responsible in taking care of their parents. So this is the lesson that we draw from John chapter 19 and verse 26. And I think it is a lesson that is very, very much needed in our times and days. Now, I had another lesson that I wanted to draw from that text, but time will not allow me to develop the concept. Tenía otra lección que exponer en esta mañana, hermanos, concerniente a eso, pero el tiempo no me permite establecer este concepto. Pero en esta mañana, mientras le damos conclusión a este pensamiento, vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros, quienes tenemos nuestros padres, estamos haciendo para nuestros padres? ¿Lo ha elogiado en una ocasión a su padre o a su madre? ¿Le ha dado su deber de respeto? ¿Los ha puesto en el pedestal que merecen estar puestos? Posiblemente nosotros los padres no seamos los más sabios en este mundo, pero tenga por cierto, muchachos, que nunca les ha faltado nada y que nunca les va a faltar nada y que el amor de los padres siempre se va a mantener en pie. Si en esta mañana hay alguien que tenga una necesidad, si acaso quiere obedecer a Cristo Jesús, la Biblia es bien clara lo que tiene que hacer. Y si aún todavía no entiende lo que tiene que hacer, estamos listos para sentarnos y explicarle lo que tiene que hacer. Si en esta mañana se encuentran miembros del cuerpo de Cristo Jesús que tienen que arreglar cuentas con Dios, ¿le podemos ayudar? Quizás una oración, quizás un consejo, quizás algo que les pueda ayudar para que pueda mejorar su vida cristiana. Tenemos ancianos aquí que están listos y preparados que les pueden ayudar. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. El mundo no es mi hogar. Número 128. Si estamos listos, cantemos. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar.